Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar la práctica de lo que es mecánica de fluidos, el problema número 5. Nos dice que los líquidos del manómetro del tubo abierto de la figura de agua, que tenemos que es 60 centímetros, la densidad del agua, como bien sabemos, es 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? También tenemos lo que es el mercurio, que es otra sustancia, que sería 13.600 kilogramos a metros cúbicos. Y también nos da como dato lo que es el aceite, ¿no? Lo conocemos como... el aceite es 920, la densidad del aceite. La primera pregunta nos dice qué altura tiene el aceite de oliva, ¿no? En este caso tenemos que hallar lo que es la altura del aceite. Como sabemos, el tubo que está abierto, tenemos que sacar que es la presión atmosférica. Entonces, en este caso sería la presión atmosférica más la presión del agua, ¿no? Como tenemos el punto de referencia, lo que es de A hasta B, entonces en este caso nos pasamos, que sería igual a la presión del mercurio más lo que es la presión del aceite, más la presión atmosférica, que pues, porque el tubo está abierto. Presión atmosférica con presión atmosférica se van. ¿Ya? En este caso nos queda la presión del agua va a ser igual a la presión del mercurio más la presión del aceite. Desglosamos y nos da, como ya sabemos, es la densidad del agua por la gravedad por la altura, la profundidad del agua, ¿no? Seguimos sacando, sería la densidad del mercurio por la gravedad por la profundidad del mercurio más la densidad del aceite por la gravedad y por la profundidad del aceite. Gravedad, gravedad y gravedad se cancelan. En este caso, tenemos lo que es como dato la densidad del agua, que sería 1000 por la profundidad, que tenemos 60, en este caso está en centímetros, lo convertimos a metros, que sería 0,60 por 0,60 igual a la densidad del mercurio, que sería 13.600 por la profundidad del mercurio, que aquí tenemos de 1 centímetro, que sería 0,01 convertido en metros, más la densidad del aceite que tenemos como dato, que es 920 kilogramos metros cúbicos, por la profundidad del aceite que no sabemos, es lo que nos está pidiendo, ¿no? En este caso pasa a restar lo que es 1000 por 0,60 menos 13.600 por 0,01, ¿no? Pasa a dividir a 920, ya que sería a la profundidad del aceite. En este caso sacamos con la calculadora y nos da 0,5043 aproximado. En este caso, la segunda pregunta nos pide qué presión tiene la interfase del aceite de oliva y el mercurio, ¿no? En este caso, como la interfase está entre el aceite y el mercurio, sería esto, la presión, que sería la presión 1 y presión 2, ¿no? Como está en la interfase. Ya en este caso lo igualamos, lo que es presión 1 va a ser igual a presión 2. ¿Ya? La presión de la interfase va a ser igual a la presión del aceite. ¿Ya? Tenemos lo que es la densidad del aceite por la gravedad y por la profundidad. La densidad del aceite como dato nos da 920 kilogramos por 9,81, que es la gravedad, y por la altura, ¿no? En este caso lo que llamamos anteriormente, que sería 0,5043.
Bueno, la interfase nos saldría, tratando con la calculadora. 4.551,41 pascales. En este caso, la segunda pregunta nos pide qué presión tiene la interfase del aceite de oliva y el mercurio, ¿no? En este caso, como la interfase está entre el aceite y el mercurio, sería esto, la presión, que sería la presión 1 y presión 2, ¿no? Como está en la interfase. Ya en este caso lo igualamos, lo que es presión 1 va a ser igual a presión 2. ¿Ya? La presión de la interfase va a ser igual a la presión del aceite. ¿Ya? Tenemos lo que es la densidad del aceite por la gravedad y por la profundidad. La densidad del aceite como dato nos da 920 kilogramos por 9,81, que es la gravedad, y por la altura, ¿no? En este caso lo que llamamos anteriormente, que sería 0,5043. Bueno, la interfase nos saldría, tratando con la calculadora. 4.551,41 pascales. Pasamos a la pregunta C, que sería ¿qué presión absoluta hay en la base del tubo, ¿no? En este caso, la base que es la base. En esta parte, como bien sabemos, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua más el mercurio, la presión del mercurio. La presión absoluta va a ser igual a más la densidad del agua, que sería 1000, por la gravedad, por la profundidad, que sería 0,60, más la presión del mercurio, la densidad del mercurio, que sería 13.600 por la gravedad, y por la profundidad, que sería 0,20. Digitamos en la calculadora, que sería 143.869,2 newtons metro. En este caso tenemos lo que es un manómetro. Bueno, los datos son que la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metros cúbicos, la densidad del mercurio, que sería 13.600 kilogramos metros cúbicos, y la densidad del aceite, que sería 850 kilogramos metros cúbicos. Como sabemos, también tenemos la densidad de la atmósfera, que sería 101.300 metros cuadrados, lo que también se puede ver como pascales, ¿no? En este caso tenemos la pregunta que nos dice la presión absoluta en el fondo del mercurio del tubo, ¿no? En este caso, como sabemos, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua, ¿no? Porque estamos sacando primero aquí. La presión del agua más la presión del mercurio, ¿no? Como es en el fondo del manómetro, hacemos la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, como sabemos, 100.300 metros cuadrados, más la densidad del agua, que sería 1000, por la gravedad, 9,81, y por la altura, que sería 0,09, más el mercurio, que sería 13.600 por la gravedad, y por la altura, que sería 0,15 metros. En este caso, la presión absoluta, digitando en la calculadora, nos sale 122.195,3 newtons metros cuadrados. Bueno, mis soldaditas, vamos a hacer lo que es la pregunta B, que sería ¿qué presión hay en el tubo abierto, debajo de 9 centímetros de la superficie libre, ¿no? Lo que podríamos llegar a lo que es el H2O, lo que es el agua. En este caso sería presión va a ser igual a la presión del agua. La presión va a ser igual
igual a la densidad del agua, que sería 1000 por dato, que por la gravedad, que sería 9,81, por 0,09 metros, ¿no? Que es 9 centímetros, que es la profundidad del agua. Entonces la presión va a ser igual a 882,90 newtons metro cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso pueden como pasar. Seguimos con la pregunta C. ¿Qué presión absoluta tiene el gas? En este caso, la presión absoluta va a ser igual a la presión del gas más la presión del aceite más la presión del agua más la presión del mercurio. En este caso, la presión absoluta va a ser igual a la presión del gas más la densidad por la gravedad y por la profundidad del aceite, ¿no? Más la densidad por la gravedad por la profundidad del agua, más la densidad del mercurio por la gravedad y por la profundidad del mercurio. En este caso, factorizamos lo que es gravedad. La presión absoluta va a ser igual a la presión del gas más la gravedad por la densidad del aceite por la altura del aceite más la densidad del agua por la profundidad del agua más la densidad del mercurio por la profundidad del mercurio. En este caso, la presión absoluta pasa a restar. Sería presión del agua, sería igual a presión absoluta menos la gravedad por la densidad por la profundidad del aceite más la densidad del agua por la profundidad del agua más la densidad del mercurio por la profundidad del mercurio. En este caso reemplazamos la presión absoluta como sacamos, que es 122.195,30 newtons metro cuadrado, menos la gravedad, que es 9,81, por la densidad del aceite, que sería 850 como dato, por la profundidad en metros, que sería 0,07, más la densidad del agua, que sería 1000, por la profundidad del agua, que sería 0,05, más la densidad del mercurio, que sería 13.600, por la profundidad, que sería 0,05. En este caso, digitando con la calculadora, nos salen 114.450,305 newtons metros cuadrados. ¿Me cuentan las pascales? Continuando con el ejercicio número 7, principio de Arquímedes. En el enunciado nos da un cilindro de diámetro 10 y de altura 15, donde que está agua y aceite. La altura del agua es de 10 centímetros y del aceite es de 5 centímetros. Por lo tanto, el diámetro 10, ya. El radio del cilindro es de 0,05 metros y la altura es 0,15 metros, ya llevando a medidas del Sistema Internacional de Medidas. Ya, el volumen 1 va a ser igual a área 1 por la altura. Volumen 2 va a ser igual al área 2 por la altura. En este caso sería volumen 1, área 1, donde el área de la base, por la altura, que sería 0,1, y volumen 2 va a ser área 2 por la altura, que es 0,05 metros. La fórmula de la ecuación de empuje es igual a densidad del líquido por la gravedad por el volumen sometido. El empuje del agua es igual a densidad del agua por la gravedad por el volumen. Empuje del aceite es igual a la densidad del aceite por el gravedad por el volumen. Y aquí llegamos, empuje del agua más empuje del aceite menos el peso del objeto va a ser igual a 0. Reemplazando la fórmula, densidad del agua por gravedad por volumen más densidad del aceite por gravedad por volumen va a ser igual a la densidad desconocida por gravedad, donde aquí la gravedad se puede simplificar. ¿Ya? Densidad del agua por volumen más la densidad del aceite por volumen va a ser igual a la densidad desconocida del objeto por el volumen. La densidad del agua, aquí podemos reemplazarlo ya. El volumen es igual a área por 0,1 de aquí,
reemplazando esta fórmula. Más la densidad del aceite por el volumen 2, no, más la densidad del aceite que sería igual al volumen 2, área 2 por 0,05, donde que volumen 1 y volumen 2 pueden simplificar, y el volumen desconocido también, ya que es una circunferencia. La densidad desconocida va a ser igual, ya reemplazando todos los datos, va a ser la densidad del agua por la altura, que sería 0,1 metro, más la densidad del aceite, que es 850 por la altura, que es 0,05 sobre 0,15, que es la altura total. La densidad desconocida va a ser igual a 950, ya desarrollando todo la ecuación, kilogramos por metro cúbico. Continuando con el ejercicio propuesto. En este ejercicio nos piden hallar la longitud de la madera para que pueda soportar el peso del niño. Los datos que tenemos son la densidad de la madera es 650, la densidad de la agua salada es 1030, la masa del niño es 52 kilogramos y las dimensiones que nos dan de la madera son 9,5 centímetros, que equivale a 0,095 metros, y 35 centímetros, que equivalen a 0,35 metros. Lo que nos pide hallar es la longitud de la madera. Aquí hice un esquema. El peso del niño que va hacia abajo y el empuje de la madera también va hacia abajo, el empuje del agua salada va hacia arriba. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a las dimensiones que nos dieron, que es 0,095 por 0,35 por L, que es la longitud. El empuje es igual al ρ por gravedad por volumen sumergido. Empuje de la madera es igual a la densidad de la madera por la gravedad por el volumen. Empuje del agua salada, densidad del agua salada por gravedad por volumen sumergido. Reemplazando la fórmula sería densidad del agua salada por la gravedad por volumen menos densidad de la madera por gravedad por el volumen va a ser igual al peso del niño. Factorizamos el volumen y sería densidad del agua salada menos la densidad de la madera va a ser igual a la masa. Aquí anteriormente ya pudimos simplificar la gravedad. Reemplazando en esta ecuación se tiene que el volumen es igual a 0,095 por 0,35 por L, que es la longitud. Todo esto es el volumen. Ahora, por densidad del agua salada es 1030 menos la densidad de la madera, que sería 650, es igual a 52, que es la masa del niño. Despejando toda la ecuación, despejando L, el volumen pasa a dividir a la masa junto con las dos densidades, en lo que quedaría longitud es igual a 52 sobre 0,095 por 0,35 por 1130 menos 650, la cual nos da como resultado igual a longitud 4,1156 metros, lo cual concluimos que la longitud de la madera debe ser de 4,1156 metros para que pueda soportar el peso del niño.